Buenas, ¿cómo están todos? Hoy es un día especial porque, como venimos hablando toda esta semana, fue la última semana de Jesús sobre la tierra y hoy es el día donde todo lo que él dijo, su victoria fue consumada y nos da más esperanza de que saber de que lo que él dijo que va a volver por nosotros se va a cumplir. Él dijo, al tercer día voy a resucitar, yo sé que me van a azotar, que me van a maltratar, que me van a crucificar, que voy a morir. Era necesario que él fuera a Jerusalén, que pasara todo eso según lo que decía el Antiguo Testamento, pero él también dijo, yo el tercer día voy a resucitar. Y quiero que vayamos a Mateo 28 y vamos a leer allí la historia. Si recuerdan un poco, Jesús había sido crucificado, había sido puesto en la tumba de un rico, en un sepulcro que se llamaba José de Arimatea. Y este José de Arimatea era una persona rica, era un sepulcro de piedra, con una piedra redonda en la entrada, una piedra grande. Y dice que pusieron a Jesús en una sábana limpia, eh, llevaba todo un proceso, preparar un muerto. Y bueno, y se puso una guardia ante la tumba porque los sacerdotes tenían miedo, ya que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Y estos hombres pensaban de que los discípulos iban a sacar el cuerpo de allí y lo iban a querer hacer como que Jesús había resucitado. Entonces por eso agarraron y pusieron la guardia en la tumba a un par de soldados para que ninguno pudiera robarse el cuerpo. Ahora, recuerden que esto fue un jueves, el viernes estuvieron libre, el sábado no podían hacer nada porque era su sabbat, es decir, no podían tener contacto con los muertos ni nada, y el viernes funcionaba exactamente igual por ser la fiesta, la semana de la fiesta de la Pascua, dice el capítulo 28 de Mateo. Pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me encuentren. Jesús resucitó. Tenemos tremendo notición. Jesús, el que había muerto, la esperanza que estuvo allí en el sepulcro 2 días, nadie sabía nada de él. Eh, Cuando volvieron al sepulcro el día domingo, encontraron el sepulcro vacío. Y ese sepulcro vacío era señal de victoria, era señal de que lo que Jesús había dicho lo estaba cumpliendo. Ahora, Jesús se le aparece y ellos, esas mujeres que siempre le adoraron, no les quedó otra que volver a hacer lo que hicieron siempre, que era adorarlo. Ahora, eh, nosotros no vivimos más por el pecado gracias a su muerte y gracias a esa resurrección no tenemos por qué vivir más de esa forma. Y quiero compartirles un par de versículos. Voy a ir a Romanos 6 primero. Romanos 6 dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como vivimos aún en él. Perdón, arranqué mal a leer. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados por su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en nueva vida. Voy a leer un poquito más abajo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerándose muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no es enseñoreado de vosotros porque estás bajo la ley, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eh, este capítulo en Romanos 6 habla acerca de que si morimos juntamente con Cristo ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Sí vamos a seguir pecando porque la palabra dice que si alguno dice que no peca, lo hace a Dios mentiroso y todos pecamos. Eh, Ahora, no tenemos por qué ser esclavos de ese pecado, no tenemos por qué ser siervos del pecado, porque estamos muertos al pecado y por más de que fallemos, nuestro Señor es Jesucristo. Y si morimos y presentamos nuestros cuerpos delante de Él, como dice la palabra, también Él nos va a resucitar. Es decir, como hablábamos hace un par de semanas, cuando le presentamos a nuestras debilidades, Él se glorifica allí. Y acá dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más de Él. En otras palabras, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros decimos, ok, yo morí al pecado. Y ahora tengo vida juntamente con Él. Ahora, esa vida abundante la tenemos que practicar todos los días. Y no entregarnos al pecado por entregarnos, sino sabiendo que vamos a pecar, tenemos remisión de pecado, tenemos eh, la posibilidad de pedir perdón y sabiendo que Jesucristo ya perdonó nuestros pecados desde antes, pero tampoco podemos vivir esclavos de ese pecado. Tenemos que procurar la santidad, procurar no como algo que nos enloquezca, pero sí con nuestro amor a Dios, puesto los ojos firmes en Él, sabiendo de que estamos muertos a ese pecado. Después quiero compartirles Primera de Corintios 15, que habla acerca de la resurrección de los muertos. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Es decir, ya la Escritura hablaba de que él iba a morir y él mismo había dicho que él iba a resucitar. Y en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En otras palabras, así que como por Adán, como hablábamos ayer, entró el pecado en el mundo, por la resurrección de Cristo tuvo poder sobre la muerte y entró la vida eterna en Cristo Jesús. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál de las riquezas de su gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supremacía gracia de su poder por el que nosotros lo que creemos, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús
es el que llena todo en todo. Es decir, no hay algo que pueda llenar más nuestras vidas, que no hay nada que pueda llenar más nuestro sentido que Él. Porque en realidad si no viviríamos preocupados simplemente por tratar de no fallar. Ahora podemos vivir preocupados no, ocupados en amar al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra muerte, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y demostrar ese amor a Jesús. Eh, el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos cuál es el poder que levantó a Jesús de los muertos, que es el mismo poder que opera en nosotros, el poder de su fuerza, dice la palabra, y la palabra dice que quiere que tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación para que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de los santos. Jesús es la cabeza de esta iglesia, Jesús es la cabeza de todo lo que somos. Y de la única forma que un cuerpo funciona es haciendo lo que la cabeza manda. Si no está haciendo lo que la cabeza manda, entonces no es un cuerpo, es un cuerpo atrofiado. Y realmente oro en el nombre de Jesús para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda caminar a lo que Jesús manda, en la orden que la cabeza da. Eh, quiero terminar con Colosenses. Ayer hablábamos de este versículo que dice que estando muertos en pecado y en circuncisión de nuestra carne, Él nos dio juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, vida, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándonos a la cruz y despojando de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso pasó en la cruz. Pero en su resurrección dice, y sabéis pues que habéis resucitado con Cristo. Perdón. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. En otras palabras, Jesús murió para darnos libertad acerca del pecado, pero resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, si resucitó para darnos vida, está en nosotros el decidir cómo vivimos esa vida. Y la palabra dice que si pues habemos resucitado juntamente con Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y estamos en un tiempo donde muchas cosas distraen nuestra vida, muchas cosas distraen nuestra mirada. Entonces quiero animarlos a que la muerte de Jesús sabemos que no fue en vano porque nuestros pecados son perdonados todos los días. Pero muchas veces pasamos por alto su resurrección, que es para que tengamos una vida de libertad total en Él. Sí vamos a seguir pecando porque lamentablemente hay cosas que no podemos cambiarlas. Eh, podemos pedirle a Dios de muchas formas y Dios en su momento nos librará de distintos lazos y nos irá haciendo cada vez más perfectos como dice su palabra. Pero vamos a seguir pecando en nuestros pensamientos, vamos a seguir pecando en nuestras acciones, aún sin querer, porque dice la palabra que todos pecamos y si no lo hacemos a Dios mentiroso, pero que nuestro corazón no sea el de pecar, que nuestro corazón no sea el de ser esclavos del pecado, que nuestro corazón sea el de, Señor, me someto a vos, Señor, vengo ante vos, a que vos me transformes, a que vos me hagas libre de esto, y que realmente, como dice su palabra, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, pongamos nuestra mirada en Él, sabiendo de que Él es el único que puede libertarnos. Así que eh, no somos esclavos del pecado, morimos con Él para, para libertad de nuestros pecados y vivimos por Él, juntamente con Él. Como dice, si Cristo murió por nosotros, ya tenemos la libertad. Como decía Efesios recién, el deseo más grande de Dios es que lo conozcamos, que tengamos ese espíritu de sabiduría y de conocimiento acerca de Él, acerca de su poder, acerca de su infinita gracia, y que Él sea la cabeza de la iglesia, Él sea el centro, Él sea el que mande las órdenes y nosotros simplemente seamos eh, como cuando el cerebro manda la orden para que una mano sea movida, para que podamos hablar.
realmente pase. Quitando que somos a veces medio torpe y el cerebro manda una orden y nos tropezamos. Bueno, por más de que nos tropecemos, la cabeza sigue mandando la orden, caminá, sigue mandando la orden, movete, sigue mandando la orden, levantate. Jesús nos sigue diciendo, yo te levanto, yo te hago moverte, yo soy el que está contigo todo el tiempo, así que tengamos fe de que la cabeza está atenta a su cuerpo y que lo que más quiere es que entendamos de que vino a darnos vida y vida en abundancia. Espero que se haya entendido claro lo que quería contarles. Realmente es un deseo de mi corazón que podamos vivir la vida de Cristo acá en la tierra y que podamos realmente, como les digo siempre, acercarnos cada vez más a este hermoso libro, entendiendo de que Él es nuestro maná diario, nuestra comida, nuestro pan, nuestra luz. Él es la palabra de Dios, es todo lo que necesitamos para poder vivir junto con la oración, junto con cada una de las cosas que nos llevan a tener intimidad con Él. Los amo un montón, los bendigo y espero que Dios abra nuestro entendimiento para poder entender todo esto. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.